cómo vivir humildemente delante de Dios, que es un desafío para cada uno de nosotros, porque en realidad por naturaleza no somos tan humildes, y mucho menos en cuanto a nuestra relación con Dios. Y para la reflexión, un poco una definición de lo que es humildad, y busqué en el diccionario y me gustó. Humildad, dice, es la virtud, el conocimiento, yo también me tengo que posicionar, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. ¿Se entendió? Humildad es virtud, es una virtud, un valor, una capacidad que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Me hace pensar cuando el apóstol Pablo dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que corresponde. Y a veces vivimos y nos movemos con un concepto, una idea errada de quiénes somos. Puede ser en un plano psicológico, emocional, pero hoy quiero referirme al plano espiritual. Porque por naturaleza, vuelvo a decir, con Dios nos cuesta doblegarnos. Con Dios nos cuesta ser humildes. Con Dios nos cuesta aceptar y reconocer nuestras limitaciones. Me gustaría hacer esta reflexión con el Salmo 51 que encontramos en la Biblia, Salmo 51. Y hacer algunos comentarios en cuanto al trasfondo de este salmo, porque habla mucho acerca de cómo un hombre que en realidad creció, se desarrolló en plenitud, en un sentido espiritual, en un sentido de honra, en un sentido de capacidad y poderío personal, de influencia como líder y como rey de una nación. Tuvo una caída y tuvo que hacer un aprendizaje de vida muy importante para caminar humildemente delante de Dios. Voy a leer entonces el Salmo 51. Dice así el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélvame la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, y así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión.
Levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemado, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Que Dios bendiga esta lectura de su palabra. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche que podemos compartir y reflexionar junto de tu palabra, y yo te pido que seas tú hablando a través mío, Señor, en esta noche para bendición de tu pueblo y nuestras vidas. En el nombre de Jesús oro. Amén, Señor. Amén. Este salmo tiene un trasfondo especial y hay algunos personajes envueltos en la historia detrás del salmo. La ocasión del salmo fue una caída importante en la vida de David. David fue rey de Israel más o menos unos 1000 años antes de Cristo. Y es un salmo que habla de la restauración de su vida y corazón luego de grandes errores que cometió, para luego entonces comprometerse a una forma de vida, un estilo de vida diferente. Encontramos la historia del rey David y lo que sucedió, que hace el trasfondo de este salmo, en 2 Samuel 11 y 12. Son 2 capítulos que los voy a resumir porque nos llevaría más tiempo para leer. Y podemos reconstruir un poco la historia de lo que pasó en ese momento. Creo que la mayoría conoce la historia, tal vez algunos no conocen la historia, es bueno refrescarla. Es bueno leerla, pero es bueno refrescarla juntos, ¿no? Y hay 2 o 3 personajes importantes en la historia. Está el propio David, el rey David. Hay una señora, una mujer, Betsabé. Hay otro varón, Urías, que era esposo de Betsabé. Y aparece también Natán, un profeta, que luego confronta a David. Si vamos para atrás y comenzamos con la historia, David era rey de Israel y tenía su palacio y, digamos, su lugar, digamos, de mando en Jerusalén. Y había tenido una bendición de ver su reino prosperar y agrandarse. David era guerrero por naturaleza y había conquistado bastante. Y tenía un general, no puse el nombre, pero algunos recuerdan quién era el general, la mano derecha de David en lo militar. ¿Quién era? Joab. Casi, muy bien. El hermano nos visita hoy ya de entrada en Boca, ¿no es cierto? Joab. Pero ¿qué pasó? David decidió, porque se nota que había épocas, dice la Escritura, ¿no? Cuando llegó la época de salir a hacer la guerra, como que había temporadas en que era más propicio salir a pelear, David decidió no salir con el ejército, porque había una pelea con un pueblo vecino que tenían que... Entonces lo mandó a Joab con el ejército y David decidió quedarse en casa. Es como si el pastor dijera, bueno, el domingo que viene predica un invitado y yo me voy a quedar en casa a descansar, ¿no? Me voy a tomar licencia y me voy a quedar en casa. Algo parecido. Y entonces David se quedó, pero dice que estaba en la tardecita caminando arriba en su palacio y vio desde arriba de su palacio en otra casa una mujer bañándose. Se nota que se bañaban a la luz de día. Y era una mujer, dice la palabra, muy hermosa, lo cual tentó a David, como le puede pasar a cualquier varón. Pero fue muy fuerte la tentación que David mandó preguntar quién era la señora y le avisaron su nombre, que era esposa de un soldado que estaba con el ejército peleando en la batalla. Y David, se nota que fue más fuerte el deseo y la tentación que los principios de vida. Entonces mandó llamar a la mujer y dice la palabra que se acostó con ella. No solamente que se acostó, sino que al poco tiempo ella le avisó que había quedado embarazada, lo cual le complicó la vida a David enormemente. Y hay un punto ahí que quisiera, a la luz de lo que hoy en día nosotros valoramos y apreciamos, en realidad no solamente que David tuvo sexo y cometió adulterio
con esta mujer, sino que de alguna manera abusó del poder que él tenía como rey sobre la mujer. Y es un caso y es un ejemplo de lo que hoy llamaríamos del abuso, y en este caso abuso sexual. La mujer, por ser rey David, no pudo resistirse, se nota, y de alguna manera tuvo que ir y pasó lo que pasó. Pero es bueno tener esto en cuenta para calar la profundidad del pecado de David. Como dijimos, se complicó un poco más la historia porque había quedado David con la mujer embarazada. Entonces lo que se le ocurrió a David fue, para solucionar el problema, pedir que manden de vuelta el soldado del frente de batalla a su casa, estar unos días para que tuviera relaciones con su esposa y así encubrir el embarazo. Ahora este hombre, Urías, el esposo de Betsabé, vino a Jerusalén, pero como era un soldado, se nota, de mucha integridad y fidelidad y lealtad a su llamado, digamos, y su misión como soldado, no fue a su casa. Se quedó en el palacio del rey y dormía inclusive en la puerta del palacio. Y David preguntaba cada día, ¿y Urías se fue a su casa? Y los sirvientes decían, no se fue, se quedó. Se nota que era un hombre de principio, un hombre fiel a David como rey y a la nación. Entonces David, como vio que no iba a ir Urías a la casa, a su propia casa, para estar con su mujer, resolvió David otra estrategia para solucionar el problema. Lo mandó de vuelta al frente de batalla y le pidió al general Joab que lo pusiera bien en primera línea de la batalla, cosa que accidentalmente Urías muriera en la batalla. Total, una muerte honrada, natural, propia de un conflicto bélico. Sin embargo, bueno, hizo eso, ¿no? Y al final hubo esa pelea y Urías murió al frente de la batalla. Volvió entonces el ejército, dieron informes que había fallecido, le dieron parte a la esposa también, hizo su tiempo de luto, Betsabé, y finalmente David la tomó a su casa para que fuera esposa. Tuvo un hijo. Y pensó que, bueno, quedó todo tapado, ¿no? Era un David Gate de la época, ¿no es cierto? Salía en los diarios y todo. Por ahí había algún periodista que después empezó a mirar para contar la historia. No había periodistas, pero Dios sabe lo que hacemos en secreto. Y quizás todos acá tenemos secretos de cosas que hemos hecho mal y hemos buscado taparlas de otra manera, pero Dios sabe. Y ahí aparece este hombre, el tercer personaje, Natán, que era un profeta. Y Dios le reveló a Natán, el profeta, lo que había sucedido y lo que tenía que decirle a David. Entonces va Natán y lo confronta a David. Y le da un ejemplo, le hace una parábola de una situación de injusticia, donde había una persona que era rica y tenía mucho ganado, y una persona pobre que tenía un solo animal. Y se le ocurrió al rico tomar el animal del pobre y sacrificarlo. En vez de usar de sus propios animales para el sacrificio, usó el animal del pobre. Cuando le contó la historia, Natán a David, reaccionó David de forma violenta, se enojó, porque ese sentido de justicia que uno tiene adentro dice, pero está mal lo que hizo este hombre, el rico, debe morir. Y ahí Natán le dice, esto es lo que tú has hecho. Esto es lo que tú has hecho. Y a veces necesitamos ser confrontados por Dios,
pero a veces somos confrontados por personas enviadas por el Señor que nos confrontan con la mala conducta que hemos tenido. Y a veces precisamos ser confrontados para reconocer cuando hemos pecado, cuando hemos hecho mal. Y voy a seguir entonces. David se encontró arrinconado por la profecía de Natán. Y dice en 2 Samuel 12:13, entonces le dijo a David, pequé contra Jehová. No tenía escapatoria. David no tenía escapatoria. Pequé contra Jehová. Y para nosotros poder iniciar un camino de restauración, de sanación, de recuperación de la vida, tenemos que en primer lugar reconocer nuestra responsabilidad. Y David dice, yo pequé. En el Salmo 51 que leímos, dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice David. En un sentido, David no solamente pecó contra Dios, pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra su propia nación porque él era líder, rey, y de alguna manera defraudó a su propio pueblo como líder. Y muchas veces nuestro pecado y nuestra maldad tiene impacto y consecuencias del corto y de largo alcance. Afecta a mucha gente alrededor, pero fundamentalmente pecamos contra Dios. Y es por ahí donde tenemos que empezar para hacer un camino de restauración. Sigue entonces, primer punto o primer paso es reconocer mis propias debilidades y pecados y mis errores. En segundo lugar, pedir misericordia a Dios, dice el salmista, Dios, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y es como estamos regalados. Nosotros no podemos comprar el perdón, no podemos impresionar a Dios, no podemos tapar. Nos tenemos que apoyar en la misericordia y la compasión de Dios para encontrar el perdón, para encontrar la purificación y la limpieza. No podemos pretender arreglar las cosas de otra manera en la vida. Y a veces tenemos que sentarnos y ser honestos delante de Dios. Hasta, a veces sirve uno escribir lo que está mal en la vida de uno como para confesarlo y entregárselo al Señor. Y buscar y pedir de Él misericordia y perdón. Borra la mancha de mis pecados. El pecado en la vida del ser humano deja huellas y deja consecuencias. Y tal vez todos nosotros somos testigos de eso porque lo hemos comprobado. Una mentira deja consecuencias. Un robo deja consecuencias. Una inmoralidad o una conducta inapropiada sexual deja consecuencias. El odio, el rencor, el enojo deja consecuencias en los vínculos, deja manchas en la vida. Algunas a veces se pueden reparar y otras no. Pero necesitamos del perdón y de la limpieza del Señor. En segundo lugar, o en tercer lugar, pedir purificación, porque hay algo en el interior que nos llevó a cometer el pecado. Y no es solamente el perdón por lo que pasó, sino pedir que Dios limpie, arranque y purifique lo que está en el alma que me lleva al pecado. ¿Está claro? Y todos necesitamos buscar purificación de parte de Dios. Dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré blanco, más blanco que la nieve. Y hay un poder de Dios en la vida del ser humano que cuando abrimos el alma, Dios es capaz no solamente de perdonar, sino también de
purificar, limpiar desde adentro el espíritu, la mente, las emociones y el corazón, si queremos. Si queremos. Y la virtud de David era reconocer no solamente que había pecado, sino también que necesitaba de un poder de Dios sobrenatural para arrancar y limpiar lo que le había conducido a pecar. Pedir purificación y limpieza. Luego, desear y buscar un cambio. David oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu fiel dentro de mí. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y hay un deseo de cambio. Cuando vamos a Dios para pedir perdón, cuando vamos a Dios para buscar su purificación, cuando vamos a Dios para orar, también tenemos que honestamente pedir que nos cambie interiormente. Y acá David decía: crea en mí un corazón limpio, como que arranca el corazón feo, sucio, el corazón duro y pone un corazón nuevo, limpio. Renueva mi espíritu, dame un espíritu fiel a ti dentro de mí. Una de las cosas que se pierde, el pecado hace en la vida del ser humano, es que perdemos la alegría, perdemos el gozo, perdemos la libertad, perdemos la ilusión, la esperanza. Y cuando estamos mal con Dios nos damos cuenta porque no hay alegría. No hay alegría con el Señor, no hay alegría en la vida, no hay alegría en venir a la iglesia, no hay alegría de estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque hemos entristecido el Espíritu de Dios a través de nuestra conducta y nuestros errores y nuestros pecados. ¿Tenemos alegría? La semana pasada decía, me recordó Miriam, ¿no? Me gustaría que esta fuera una iglesia llena de alegría y llena de amor, pero no podemos fabricar o manejar alegría. Tiene que brotar y nacer desde el interior, que los vínculos entre los hermanos y hermanas sean limpios, puros, que brote de vidas limpias y puras en la iglesia, porque es así donde va a brotar una alegría en las cosas de Dios y en la salvación del Señor, que va a producir y provocar una inquietud y un interés del quien no conoce al Señor. Y va a gustar venir y congregarse, porque va a notar que hay otro ambiente más limpio, más sano, más alegre. Y eso es lo que buscamos de Dios. Pero para eso cada uno de nosotros debemos llevar adelante una vida limpia. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. La otra parte, ¿no es cierto? La disposición de sujetarnos y someternos al Señor y caminar con Él, atento a lo que Él nos dice, atento a lo que Él nos habla. ¿Has perdido la alegría de tu vida espiritual? ¿Has perdido la alegría de tu salvación? Si no, hoy es el día para restaurar tu vida con Jesús. Confesarle tu pecado, pedirle perdón, pedirle que te limpie, te purifique, te dé un corazón nuevo, un corazón limpio, que te dé un corazón lleno de alegría. Como cantábamos antes, venimos con manos vacías, pero venimos pidiéndole al Señor que nos llene de su Espíritu. Esa es una oración válida que todo cristiano puede hacer. Lléname, Señor, de tu Espíritu. Y el Espíritu, el fruto del Espíritu es, entre muchas otras cosas, amor, gozo, que es alegría, paz, benignidad, tantas cosas. ¿Sigues cargando con culpa o estás viviendo la alegría, la libertad de un corazón restaurado en Jesús? Porque eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida y es lo que necesitamos cada uno para nuestra iglesia. Cuando hacemos eso, entonces se establece un nuevo compromiso con Dios. Dice el salmista: entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti.
Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré tu perdón. Desata mis labios, oh Dios, para que mi boca pueda alabarte. Es como que hay un cambio en el interior. Está dispuesto a compartir las enseñanzas del Señor. Voy a enseñar el camino a los rebeldes. Enseñar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios a los rebeldes, pues yo estoy convencido de que esto es lo bueno de Dios. Se desata en mí un espíritu de alabanza, de adoración al Señor, cuando yo camino humildemente con el Señor. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Reconocemos a Dios en todos nuestros caminos. Oramos a Dios por todas las cosas. Damos alabanza a Dios por nuestro trabajo, por nuestras finanzas, por nuestro auto, nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra iglesia. ¿Alabamos a Dios o tenemos labios llenos de queja? Labios que no reconocen y agradecen al Señor. El Señor, cuando restaura el corazón, pone un corazón nuevo para alabarle. Y también crece en nosotros un compromiso. El salmista, yo le agregué algunas palabras para darle sentido a lo que dice. Dice el salmista David, dice, mira a Sión con tu favor y ayúdala. Sión es Jerusalén, ¿verdad? Entonces David seguía no solamente pensando en su propia vida, sino en el bien mayor del pueblo de Israel. Y un corazón humilde delante de Dios se identifica con los propósitos de Dios, no solamente en lo individual, sino para la comunidad. Por eso nuestra oración podría ser, mira a Carrasco, Dios, con favor y ayúdala. Yo me comprometo, es lo que quiero. No soy indiferente a lo que le pasa a la iglesia, al contrario, me sumo a la inquietud, al interés de que Dios bendiga y favorezca a la iglesia. Reconstruye las murallas de Jerusalén, reconstruye las murallas de la iglesia de Carrasco. Por ahí no tenemos que construir, por ahí nos da un edificio, pero hay a veces murallas espirituales, hay murallas emocionales, hay vínculos para reparar y reconstruir de la iglesia y la comunidad. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras, porque en la antigüedad se ofrecían sacrificios de animales, ¿verdad? Como ofrenda a Dios. Nosotros no lo hacemos más, pero Dios busca otros tipos de sacrificios de nuestra vida, que puede ser el servicio de alabanza a Dios, pero también el sacrificio del servicio, el tiempo entregado a Dios para servirle, para trabajar en la obra del Señor, para trabajar en la iglesia, para dedicar de mi tiempo, dedicar mis bienes, ponerlos en las manos del Señor para que Él los utilice para el bien de su pueblo. Entonces volverán los sacrificios toros, a sacrificarse toros sobre tu altar. Y nosotros nos sacrificamos toros, pero entregamos al Señor nuestros sacrificios de alabanza y de servicio. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos atrapados en nuestro orgullo y en nuestro pecado que obstaculiza la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia? ¿O estamos caminando humildemente, reconociendo nuestros pecados, confesándole al Señor nuestros pecados, entregándole entonces nuestro corazón para que Él lo cambie, para que Él lo purifique, para que Él ponga un corazón nuevo, que de Él nos devuelva la alegría y el amor para estar con Él y servirle? Dice el apóstol Juan en el Nuevo Testamento, si afirmamos o decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y esta es una confianza que subyace al que se acerca a Dios, que si se confiesa, ¿no?, confiesa sus pecados delante de Él, Dios va a perdonar y nos va a limpiar. ¿Por qué demorar a arreglar nuestra vida? ¿Por qué demorar y que Dios pueda restaurar nuestro corazón?
¿Por qué demorar en poner nuestra vida en orden delante del Señor? Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es lindo escuchar las palabras del Señor porque el Señor no vino de primera a condenarte. Ya estás condenado. Tu propia vida, tu propio pecado te condena y muchos viven las consecuencias de su pecado. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que Jesús hoy busca en ti y en mí es restaurarnos. Y podemos hacer este camino de restauración como lo hizo el rey David. En vez de negar y ocultar lo que había hecho cuando fue confrontado por el profeta y por el Señor, reconoció su pecado, se lo confesó al Señor, pidió ser restaurado, cambiado, limpiado. Y esto es algo que cada uno de nosotros podemos hacer delante de Jesús, que está hoy aquí con todos nosotros. El Señor es bueno, el Señor quiere tu vida, tu restauración, el Señor quiere encontrarte, no que vivas perdido, no que vivas perdido. ¿Queremos esto? Me gustó volver a lo original, ¿no? La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Si yo reconozco que yo no puedo limpiar mis propios pecados, si yo reconozco que tengo tendencias al pecado en mi corazón, si me doy cuenta de eso, entonces obrar en consecuencia de ese conocimiento es acudir a Dios, acudir a Jesús para que me perdone, para que me limpie, para que me purifique, para que me dé un corazón nuevo, para que me devuelva la alegría de vivir y de servir a Él. Esta es la verdadera humildad. Y queremos todos caminar juntos en esa humildad con el Señor. Es por eso que entonces yo les invito, en este momento vamos a orar al Señor y vamos a entregarle nuestras vidas. Querido Dios y Padre Celestial, tú conoces, Señor, a cada uno de los que estamos a ti, tú conoces nuestras vidas y te doy gracias que en esta noche estamos en tu presencia y tú estás aquí no para condenarnos, sino para salvarnos, para darnos vida y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a hacer este mismo camino de humillación que hizo el rey David, Señor, cuando fue confrontado por su propio pecado, cuando fue confrontado por sus errores, cuando fue confrontado por su debilidad, Señor, porque te la confesó, reconoció, se humilló y se entregó a confiar en tu amor, en tu perdón y a pedirte un cambio de vida, Señor. Y en esta noche yo te pido que tú nos perdones, nos limpies, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des un corazón nuevo, Señor, un corazón transparente, un corazón entregado a ti. Padre, que tú nos des también ese deseo de servirte y entregarte sacrificios de alabanza y de servicio y de gratitud a ti, Señor. Padre, ayúdanos a caminar humildemente cada día en tu presencia y llénanos, Señor, de tu amor y tu presencia en esta noche. Yo te pido, dándote gracias, Padre, en el nombre de Jesús.